Ponte la radio, ponete la radio. Ya. En la Nochebuena de 1906, desde una estación de transmisión azotada por el viento que daba al Océano Atlántico, en Brand Rock, Massachusetts, se escuchó un sonido trascendental. Fue la primera transmisión inalámbrica de la historia de una obra musical grabada. Ombra ma fui, el largo de Handel, transmitido por un intrépido pionero de la radio llamado Reginald Fessenden. Los destinatarios previos de esta, comillas, transmisión, cierre de comillas, un término no acuñado todavía para la transmisión por radio, eran colegas de Fessenden en una estación de recepción especialmente construida en la costa oeste de Escocia, pero esta había sido destruida recientemente durante una tormenta. En consecuencia, el programa fue captado, para su asombro, por barcos en alta mar. La transmisión de prueba no apareció reseñada durante un tiempo, pero fue no obstante la primera tentativa hacia una nueva edad de la música. Ya en 1922, 10 millones de hogares estadounidenses poseían un receptor de radio, en comparación con los 60.000 de 1919, muchos de los cuales eran aparatos de cristal, entre comillas, de cristal. Yo supongo que era Radio Galena, se refiere a eso. Elaborados en casa. 600 locutores avivaron la moda de la KYW de Chicago, transmitiendo óperas todas las noches desde 1921 en adelante y música más asequible fuera de la temporada de ópera. Mientras tanto, en Argentina, una estación de radio había transmitido en agosto de 1920 una representación en directo de Parsifal de Wagner desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires para los menos de 30 hogares de la ciudad con radios capaces de escucharla. Allá, en Gran Bretaña, la primera estación nacional del mundo, la BBC, nació en 1922, marcando el comienzo de una era en que la música llegaría a pertenecer a todo el mundo, en todas partes, y que con frecuencia se disfrutaba completamente gratis. En Estados Unidos de América, la publicidad pagó las retransmisiones radiofónicas desde mediados de los años 20. En el Reino Unido, el gobierno cobraba una tasa por cada licencia de radio con el fin de financiar la BBC. Del libro Una historia de la música de Howard Goodall, he querido comenzar con la lectura de ese texto del capítulo 7, La Edad Popular 1, 1918-1945, del libro, como decía, Una historia de la música. El comienzo de la radio, nos habla acá. Sí. Bueno, estamos con don Miguel Dabañino y don Jaime Dabañino para hablar de la radio. Y esto en una idea de registrar conversaciones solamente, más que entrevistas. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de radio, Miguel? En la subida Camin de Valparaíso, ¿Ya? 155 el número. Ah, mira. Mi casa, donde yo nací además, hoy día convertida en una bodega de una verdulería que está exactamente al lado. Bueno, no voy a entrar en detalle de lo que es hoy, pero en aquel tiempo una radio RCA Víctor de baquelita muy pequeña, con un pequeño piloto, se llamaban, hoy día son los LEDs, que iluminaba tenuemente el dial, me permitía ponerme en contacto con ese mundo exterior maravilloso que no conocía y que me hizo despertar, yo no lo sabía todavía, el interés más grande de mi vida, que ha sido trabajar en radio. Y bueno, a partir de ese momento creo que me fascinó, fue una especie de varita mágica de la radio para decirme: tú no te vas a dar cuenta, vas a querer hacer otras cosas en tu vida, pero finalmente
vas a estar como estamos ahora, Mauricio, contigo y con Jaime, frente a un micrófono. Mira, qué bien. Y esas transmisiones que tú escuchabas en la radio Baquelita, ¿de qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando de los años 40. 40. Claro. Yo creo, la memoria debe haber sido por ahí por el año 45, fin de la Segunda Guerra Mundial. Tengo como memoria del día del lanzamiento de la bomba atómica. Ah, mira. Y eso, creo que en ese tiempo, y eran las canciones justamente de esa época, las que también forman parte de mi conocimiento, de mi cultura musical, que tiene más que ver con la generación anterior, pero a mí me encantan los tangos, me encantan los boleros, y son las cosas que aprendí escuchando radio junto con la familia, porque la radio era un centro de reunión familiar. De reunión familiar, claro. ¿Qué canciones te acuerdas de aquella época? Así, las primeras que se te vengan a la cabeza. Al compás del corazón, con la orquesta de Miguel Caló, con la voz de Raúl Verón. Está el bolero... Ay, los boleros me olvido. Tal vez fue más adelante que apareció Lucho Gatica. Estaba canciones estadounidenses que eran muy populares en esa época. Bing Crosby cantando Navidad Blanca, por ejemplo, que fue un éxito enorme. Y unos discos de música chilena con Pepe... Olguita Villanueva y Pepe, no me acuerdo, que hacían Esta es la familia chilena en Radio Corporación. Pero antes de ese programa ellos grabaron cuecas muy divertidas que tenían unas historias previas, Los Fruteros, Los Estucadores, etcétera. Entonces eran unos diálogos simpatiquísimos. Eran como mini radioteatro. Exactamente, claro. Que terminaban con una cueca alusiva, digamos, al oficio que se estaba nombrando allí. Y Violeta Parra también tuvo y conocí por primera vez a través de la radio Caupolicán de Valparaíso, en un programa que se hacía los días domingos, a Violeta Parra cantando, si mal no recuerdo, creo que era El Sacristán. Claro. ¿En vivo y en directo? No, yo creo que era una grabación. Era una grabación. Sí, sí. ¿Y cuáles son tus primeros recuerdos de radio, Jaime Dabañino? Bueno, mis primeros recuerdos de la radio fueron en la radio chilena, ahí en Philips 40, segundo piso, en el auditorio que tenía al centro la radio. La radio era como una especie de manzana, era un pasillo que daba la vuelta en todo el contorno, todo el entorno de la radio, y al centro había un auditorio que tenía un piano de cola, donde se hacían programas en vivo con público en vivo. Y entonces recuerdo haber ido muchas veces a la radio justamente a ver como público los programas, bueno, que hacía mi papá, que hacía Hernán Pereira. Me acuerdo, habían varios que se ocupaba el auditorio como un lugar de encuentro donde iba la gente de público y se hacían los programas de radio. Detrás estaba la sala de control donde se grababa, donde se transmitía esto, y bueno, estaban los artistas que iban a cantar. Esa es como la primera imagen que yo tengo de la radio, de estar en un lugar que transmitía y que además tenía actividad musical en vivo. En vivo. Sí. ¿Y cómo llegaste tú a la radio, Miguel? ¿Cómo llegaste a... ¿Cuál fue tu primera transmisión, la primera vez que estuviste trabajando ya en radio? Trabajando en radio fue mucho antes de que me pusiera frente a un micrófono. Yo era copista, siempre he dicho por ahí redactor, pero eso es una pretensión. Era simplemente copista, lo que hacía era copiar los textos de publicidad que llegaban de la agencia de publicidad o de los propios clientes para que lo llevara a los locutorios donde estaban los locutores que lo leían en vivo. Grandes locutores de la época que fueron, sin saberlo, mis maestros. Y el gran maestro sí fue un porteño también, un gran cantante, Enrique Valladares, que tuvo la paciencia de darme su tiempo para enseñarme impostación de voz, aprender a respirar, los énfasis que había que poner, etcétera, etcétera. La Radio Corporación era una de las grandes emisoras de Chile. Era la emisora del Banco del Estado y estaba precisamente en el edificio del Banco del Estado con un enorme auditorium y estudios fantásticos. Y
era imposible pensar que yo pudiera partir haciendo radio allí. Te digo, los locutores que habían en ese momento, entre las mujeres, Elina Swanich, Raquel Kuipers, Petronio Romo. ¿Cuál fue la segunda que dijiste? Raquel Kuipers. Raquel Kuipers. Sí, hizo programas hasta bien avanzada edad ella. Gina Swanich. Y Elina, la hermana de Gina Swanich. Elina era eran 3 hermanas Swanich, que además cantaban, ¿no? Pero Elina era la locutora que tenía una voz realmente extraordinaria. Jorge Blas Morales, abogado, laboralista, hoy día destacado en esta plaza, era otro de los locutores y fue dirigente además del sindicato. Entonces yo fui a la Radio Cruz del Sur, una radio mucho más modesta, que estaba ahí en la calle Nataniel, en los altos de lo que fue el Teatro Continental, y allí arrendamos con León Canales, un actor también incipiente como yo, un espacio que se financiaba con amigos de la Cisterna, porque él integraba el club de ajedrez de los Ovalle, y entonces ahí en el club de ajedrez iba el dueño de la farmacia Edo, iba otro que vendía cosas, qué sé yo, y él los convenció, el León, para que financiaran este espacio y nosotros poder pagar a la radio y entonces hacer nuestro programa, que de la Cisterna hablábamos muy poco, sino que hablábamos de música, de teatro, de cultura en general. Siempre tuvimos la mala costumbre de meternos en ese terreno y bueno, ahí ese fue mi comienzo en la radio. Cuando nombraste a la gente de la radio, la Radio Corporación en Valparaíso. Dijiste, en Santiago. Ah, en Santiago. ¿Tú te habías venido ya de Valparaíso? Sí, yo me vine en el 55 a Santiago. Ya. Y ahí estaba, dijiste, Petronio Romo. Petronio Romo. El gran locutor, yo creo que el más grande de los locutores que ha tenido este país. Petronio, me suena mucho el nombre a mí. Sí, no, gran personaje. En el programa que hacemos aquí en la ADN, el otro día transmitimos varias de las grabaciones que existen de su voz. Sí, ya, Petronio Romo. Sí. ¿Y te viniste en 55 a Santiago? Sí. ¿Tú como copista empezaste en Santiago entonces? Sí, mi comienzo fue acá. Ya. Ahora, profesionalmente en Valparaíso, porque yo me di cuenta que aquí en Santiago no tenía mucho que hacer con todas estas enormes voces que existían. Perdona, ¿tú empezaste en Valparaíso entonces? Profesionalmente sí. Yo arrendaba estos espacios aquí en la Radio Cruz del Sur. Ah, ya. Y me fui y entonces fui contratado como locutor profesional en la Radio Cristóbal Colón de Valparaíso. De Valparaíso. Que es hoy día la Portales de Valparaíso. Oye, volviendo un poco atrás, tú saliste del liceo y empezaste a trabajar en radio, saliste del liceo y hiciste algún curso más después. ¿Cuál fue tu devenir ahí? Hice cursos después que empecé a trabajar. Ya. Claro. A ver, en Valparaíso estaba ¿En qué liceo estudiaste en Valparaíso? En Valparaíso estudié en un colegio de La Salle. Ya. Me hacía la cimarra y me iba al Liceo Eduardo de la Barra a escuchar las clases de Luis Guastavino, que eran muy entretenidas. Ah, mira. Sí, nosotros teníamos uniforme, así que tenía que poner un abrigo para poder entrar al liceo. Pero ahí aprendí mucho más que en mi colegio, ¿no? Claro. Bueno, la pregunta era... ¿Tú terminaste el claro, acá en Santiago. Acá en Santiago. Sí. ¿En cuál colegio? En Valentín Letelier, en Vespertino, un colegio vespertino que está en la calle Carrera también. Ya. Sí. Y empezaste en la radio, esta arriba Cine Documental, con tu programa que financiaba La Cisterna. Exactamente. Ese fue mi comienzo. Y yo ¿Cómo se llamaba el programa? La Cisterna Bella y Hermosa o no sé, progresista comuna, que no se escuchaba en La Cisterna. El programa no se escuchaba en La Cisterna. Pero, en fin, los amigos ahí ayudaban, ¿no? Ahí te contrataron en Valparaíso, en la radio Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, ya. Sí. Luis Montesinos era el director, Adriano Isi Reyes el dueño de la radio, y posteriormente esa radio se vendió a la Portales y ahí partí ya en lo que era la radio más moderna, el cambio que hubo, ¿no? En los 60. Mira. Oye, ¿y tú cuáles fueron tus comienzos en la radio?
Bueno, mi comienzo Jaime fue estrepitoso porque se presentó de una manera muy especial, justamente estando en la radio chilena. Mi papá hacía un programa en la tarde que se llamaba Amigos en la tarde de la radio chilena, Amigos en la tarde de la chilena. Y todos los días llegaba a las 2 de la tarde, el programa partía a las 2 y terminaba a las 5. Y antes de esa hora... ¿En qué año estamos hablando? Yo no recuerdo, estamos hablando del... Dictadura. Claro, en plena dictadura estábamos, 80 y algo puede ser. Y Pedro Carcuro hacía un programa antes que se llamaba Algo Más que Deportes, que iba justo una media horita antes del programa que hacía mi papá. Entonces yo llegaba del colegio con mi bolso, qué sé yo. Y ¿De qué colegio? Estaba en ese momento, bueno, estuve en la Escuela Santa Marta, en la 46, Liceo A46 en Ñuñoa, Grecia, con Ramón Cruz, estaba mi colegio. Yo salía del colegio y me venía a la radio. Ah, ya. Y llegaba un poquitito antes, a veces bastante antes a la radio, y estaba Pedro Carcuro. Entonces yo me paraba ahí al lado del vidrio y miraba cómo Pedro Carcuro hacía su programa. Terminaba Pedro, salía y yo me metía al locutorio y esperaba que llegara mi papá. Ya. Entonces eso ocurría en lo que se llama en la radio la tanda comercial, Ya. que eran puros avisos comerciales. Entonces yo me instalaba ahí, me sentaba. Y mi papá habitualmente llegaba antes del programa, y porque había dentro de la tanda había una mención de la temperatura que estaba auspiciada por Bayer. Entonces la publicidad decía, aspirina de Bayer, si es Bayer, es bueno, indica la temperatura del momento. Habitualmente mi papá llegaba antes y daba la temperatura. Y estábamos en la tanda y de repente mi papá no había llegado, yo estaba en el locutorio y suena la publicidad que dice, aspirina de Bayer, si es Bayer es bueno, indica la temperatura del momento. Y Negro Aravena, que era el radiocontrolador, enciende el micrófono, se prende la luz, mi papá no estaba, y el control me hace así del otro lado del vidrio. Entonces mi corazón saltó. Claro. Y yo, tratando de imitar a mi papá, dije, 23 grados en el centro de Santiago. ¡Ah, qué! Oye, y se apagó la luz y mi corazón casi estallaba. Lo único que quería era contarle a mis amigos que yo había hablado por la radio. Estoy hablando, Claro. tenía 12, 15 años. Ah, eres chico. Y quería contarle a mis compañeros que había hablado, llamar a mi mamá. En ese tiempo no había celular, no había nada de esto. Y bueno, le conté a mi mamá obviamente no me había escuchado. Mi papá, cuando le conté, era pan de cada día de la temperatura, no es una cosa muy trascendental, digamos. Y bueno, ¿tú tenías un termómetro con la temperatura? no, ¿Inventaste? es que fue una cosa que no la tenía pensada. Había que salir al pasillo, había un termómetro ambiental. Ah, ya, y mirarlo y era mirar y decir la temperatura. Claro. Y claro, llegué al colegio al otro día a preguntarle a mis compañeros si me habían escuchado. Obviamente nadie me escuchó, y lo peor es que nadie me creyó. Nadie te creyó. Y desde entonces yo tuve la inquietud, porque cada vez que iba a la radio, mi papá llegara tarde o no llegara, para yo tener de nuevo la misma vivencia de poder hacerlo. En ese momento nació en mí el deseo de trabajar, no de trabajar, de volver a vivir la experiencia de hablar frente a un micrófono. ¿Y cuándo eso se cimentó más seriamente? En la Radio Nuevo Mundo. En la Radio Nuevo Mundo hicimos un programa, mi papá hacía el programa, yo era como el que programaba la música. Esto es la calle Estado, ¿no? Estado 115, oficina, Estado, sí. en el último piso. Bueno, yo ahí te conocí. Ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos y ahí, bueno, yo te conocí a Miguel desde la revista Ritmo, me acuerdo yo. La revista Rincón Juvenil. Claro. Ahí aparecían fotos tuyas y obviamente escuchándote. Pero me recuerdo más bien las revistas. Yo era mucho de leer revistas, más que escuchar radio. Y me acuerdo haber ido a la radio de Estado 115, Radio Nuevo Mundo, a dejar unas cosas que yo escribía a máquina, que eran los press release, como dicen los ingleses, los comunicados de prensa de mis tocatas, con el grupo Son Ellos Mismos. Y ahí me acuerdo que conocí a Miguel, te conocí a ti. Me acuerdo que Miguel me invitó una vez porque querían hacer un programa muy temprano en la mañana, como a las 4 o 5 de la mañana. Y, ¿te acuerdas? No. Y había un señor que era un amigo tuyo, que tenía como la fijación de una película que había visto que decía Buenos días, Vietnam. Marcelo Reyes. Buenos días, Vietnam. Entonces me decía, tú tienes que hacer eso. Buenos días, Santiago, tienes que decir una cosa así. Y yo la verdad es que nunca
Bueno, mis pretensiones de honorario eran demasiado altas, debo decirlo. Hasta ahí llegaron las conversaciones. Hasta ahí llegaron las conversaciones. Pero levantarse a las 3 de la mañana para salir a las 4 de Cueto, de la calle Cueto, y estar en estado muy temprano, me alucinaba la idea. Pero nunca avanzó más allá. No hubo acuerdo en el aporte económico. Para tremendo sacrificio. Oye, pero yo digo, ¿y qué hubiera ocurrido si yo hubiera seguido incluso gratis para hacerlo? Habría sido maravilloso. Las leceras de que uno en algún momento dice, no, pero es muy temprano, tengo que cobrar harto. Obviamente. Claro. Y claro, y ahí me acuerdo también de Jaime. Tú estoy hablando del año 89 más o menos, 88. Sí, más o menos esa era la Tú fecha. ya habías empezado ya... Leía las noticias La Nuevo Mundo y hacía la programación del programa Nuestra América que hacíamos en La Nuevo Mundo. Que mi papá hacía y yo hacía la selección musical. En esa época de cassettes, llegaba con atado así grande una caja de cassette para ponerlo justamente en el programa que teníamos en la noche. Y el otro recuerdo que tengo, incluso anterior, el año 86, yo vivía en San Miguel, en la comuna de San Miguel, frente al Club Gil Letelier, que tengo entendido eran terrenos de la señora, ¿cómo se llama? Se llamaba la señora Lucía. Y al frente yo vivía en un departamento que me arrendaba el Paco Rivano, el gran novelista ex carabinero. Y me sentaba a leer y a escribir y escuchaba la radio. Y escuchaba a Miguel. Y una vez escucho, y yo cada vez que pensaba que aquí viene algo bueno, apretaba rec. Y un día tú anuncias La Cotorra, este rap, el primer rap latinoamericano de Perucho Conde, ¿no? Sí. Así es. Me gusta La Cotorra, ya que estoy pues con mi cotorra. Y yo la grabé, la tengo en un cassette, tengo que encontrarlo alguna vez para hacerte una copia, porque está tu voz ahí anunciando. Año 86. Imagínate. Año 86, imagínate. Bueno, y ahí tú leías las noticias y llevabas los cassettes. Hacía la programación de Nuestra América, que era un programa de raíz folclórica que era como lo posterior de nuestro canto en la chilena. Se hizo también en La Nuevo Mundo con ese nombre, Nuestra América. Nuestra América. Y tú cuando estabas en la radio de Valparaíso, la radio Cristóbal Colón, ¿qué partiste haciendo ahí? De todo. De todo. De todo. Uno en regiones, en provincia, aprende todo lo de la radio, menos el trabajo técnico. Yo nunca fui muy ducho en esa materia, tal vez porque a lo mejor no tuve tiempo de hacerlo, pero yo hacía locuciones, por supuesto, era mi trabajo principal, hacía libretos de diferentes tipos de programas. En ese tiempo las radios transmitían todo tipo de música y programas que no tenían nada que ver uno con otro. Por ejemplo, hacíamos un programa con mi padre, que era músico, que se llamaba Radio Escuela Selecta, donde tocábamos trozos de famosas obras y explicábamos, contábamos un poco la historia y explicábamos el sentido que tenían. Hacíamos libretos sobre, no sé, turismo y música. Tu padre era músico. Violinista. Violinista. Ah, qué interesante. Fue de los primeros músicos que iniciaron el jazz en Valparaíso. El Menantó lo cuenta en su libro, los nombran ahí ¿Cómo se llamaba tu papá? Fernando Dabañino, y también en Valparaíso está mi tío Alberto Dabañino, que él tocaba piano y tenían una orquesta juntos, se separaron después, y el tío Alberto tenía un programa en la radio también, en la cooperativa, en Valparaíso, que fue la radio pionera de la cooperativa de Santiago. Partió primero la de Valparaíso. Valparaíso parte primero en muchas otras cosas. Sí, no, claro. El golpe de Estado, por ejemplo. Partió Valparaíso. Claro, terrible. Claro. Otra pregunta, es que me interesó mucho esto de los dabañinos, padres tuyos, abuelos tuyos. Sí, claro. Ellos eran músicos, y ellos habían nacido acá en Chile. Sí, pues ellos son chilenos. El abuelo es italiano, llegó a Uruguay, músico, se casó con una mujer, una uruguaya que cantaba ópera, tía Amalia
y se vinieron a Chile y se instalaron en Iquique en la época del esplendor del salitre, Claro. donde llegaban los grandes cantantes de ópera que ni siquiera venían a Santiago. Claro. Y estuvieron allí hasta que el salitre dejó de ser la calidad del producto tan importante que era por el descubrimiento del salitre sintético de los alemanes. Y entonces vino la partida de los trabajadores del salitre como primera cosa que quedaron ¿Cómo se llamaba tu cesantes. abuelo? Vincenzo. Vincenzo Dabañino. Sí, ¿Y y la uruguaya? ella era Amalia Santos. Amalia Santos. Sí, Mira qué bonita la historia. sí. Y se vinieron a Valparaíso. Se vinieron a Valparaíso algunos, otros se fueron a Buenos Aires, otros se quedaron en Santiago, en fin. Fue lo que le ¿Otro sucedió a Dabañino tanto. o otro? ¿Cómo? Tú dices otros se fueron a Buenos Aires, otros qué, otros Los tíos, los otros, los Dabañino. hermanos, claro, de mi padre, todo se dividió ahí la Sí. familia y cada ¿Y tú uno. tienes parientes en Buenos Aires todavía? Sí, o no? claro, Sí, claro, claro. 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 ¿Y de qué parte de Italia son los dabañinos? De Davaña, Dabaña. un lugar de la Liguria arriba en el norte. Sí. Ah, ya. Pueblito chico. Un pueblito chico, sí, parecido en miniatura a Sewell. Ah, qué bonito. ¿Y Sí. han estado? ¿Ustedes han ido? No, Ah, no han ido. No todavía. No, todavía, no. Después de Sí. esta entrevista queremos ir. No, pero por supuesto, yo les digo, vamos. Yo me anoto, quería ir a Italia con mi compañera ahora en el verano, Bueno. en el verano chileno, así que Podríamos terminar esta entrevista ya. podríamos irnos al tiro. Oye, pero qué interesante tu historia hacia atrás de Vincenzo y Santos, Amalia Santos, y de ahí nacen tu papá Roberto, Fernando y su hermano Roberto. su hermano Alberto, El pianista. Lucho, Pancho, Ernesto Oh, eran varios. y Amalia, que se fue a Venezuela y fue una actriz importante en Caracas, En teatro, en cine. en teatro y en radioteatro En también. teatro. sí. Ah, mira, qué bonita la historia. Oye, y tus tíos, ¿y a ti no te dio por la música, por tocar algún instrumento? Pero mi papá no quiso nunca que yo aprendiera porque él decía que los músicos no tenían ni un porvenir. Él conocía perfectamente lo que era en ese tiempo. Claro. Y no, me dijo, tienes que dedicarte a otra cosa. Bueno, me dediqué a esto, que es más o menos parecido, digamos, ¿no? Oye, yo cuando estuve haciendo talleres en cárceles de Valparaíso, conocí a un señor que era conocido vulgarmente como estafeta, pero no era estafeta porque llevara cartas o encomiendas de un lado a otro, sino que así le decían a los estafadores. Y él se presentaba como estafeta. No, sería Dabañino, pero... No, pero vamos para allá, vaya a la historia. Y él era hijo de un hombre de radio importante en Valparaíso. Ah, mira tú. Si estuviese vivo, tendría más o menos tu edad, calculo. Pechini. Pechini, Sí, ¿te suena? Mario Pechini. Mario Pechini, sí. Mario Pechini, a ver, ahí... Yo diría que desde la perspectiva que yo tengo, sería la tercera generación de voces en la radio. La anterior, yo situaría a Petronio Romo, Ricardo García, a Raúl Matas, a Javier Miranda, que acaba de fallecer, que eran las grandes voces que nosotros, Oscar Fock, por ejemplo, que eran las voces que nosotros admirábamos y queríamos ser como ellos. Pero antes que ellos aún, había otros nombres que están como olvidados. Y a mí se me había olvidado totalmente este nombre que tú estás mencionando, que es Mario Pechini. Entiendo que era argentino o uruguayo. Argentino, Eso me claro. dijo Claro. Y él fue un hombre de radio importantísimo. Yo poco sé de él, pero sé que fue así de importante. De Formes también había otro locutor Formes, sí. importante de la época que bueno, pasa de esa generación a la que viene. Bueno, pero tú estabas contando Sí, una y historia, estaba pero también- no era ese Mario Pechini el estafeta, ¿no? No, el hijo de él. Ah, el hijo. El hijo de él, que falleció hace un tiempo atrás, Ya. que tenía un talento como narrador insólito para haberse dedicado a hacer estafeta. Podía haber sido escritor perfectamente. Claro.
Pero había estado en el extranjero mucho tiempo, qué sé yo. Y él me contaba que su padre, don Mario Pecchini, trabajaba también con el papá de Leo Caprile. Claro, También los viejos locutores. Po. era Caprile Caprile, sí. En la radio Metro, que fue después de la minería de Viña del Mar. Y después en Quillota también. Ellos eran de Quillota, los Capriles. Los Caprile. Sí. Oye, y siguiendo con esta historia de padre e hijo en la radio, ustedes se encontraron como profesionales junto a la radio Nuevo Mundo. Sí, ahí trabajamos en este programa que se llamó Nuestra América y claro, ahí estuvimos haciendo esta dupla. Prácticamente para mí siempre fue la escuela, ¿no? De cómo tenía que ver la programación con los libretos. Además había un contexto, digamos, diría yo que es como familiar, porque eran mis tíos, ¿no? Recordar a Hernán Barahona, que fue en ese momento editor de la radio Nuevo Mundo, músico también, profesor de castellano, tenía una cantidad, digamos... Mario Barahona. No, Hernán Barahona. Hernán Barahona, pero yo lo conocía. Seguramente lo conociste, claro. Sí. Estaba ahí en la radio Nuevo Mundo, que era como... Era mi tío. Era prácticamente mi tío, nos frecuentábamos siempre, teníamos reuniones familiares. Había una periodista francesa también, Brigitte Calamé, ¿se acuerdan de ella? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ella? Sí. Ella era vecina de allá del barrio Yungay, vivía en Sotomayor, nos hicimos amigos, y ella me contaba que trabajaba ahí en la Radio Nuevo Mundo. Y ella me ayudó, porque la J en aquella época, la Juventud Comunista, quiso hacer un programa, y me pidieron a mí que hiciera de copista, no sé, libretista o algo. Y yo hice algunos y ella me ayudó a hacer el programa, la Brigitte Calamé. Brigitte Calamé estuvo yo tenía también una pequeña empresa, había que sobrevivir en la época de la dictadura. Yo nunca fui empresario, pero me las di de empresario, con poco éxito en realidad. Y Brigitte Calamé, que era casada con Palomo, exactamente, hermano de Pepe Palomo, qué sé yo, los Palomos eran, bueno, grandes amigos. Era una francesa encantadora, entusiasta, llena de buenas ideas. La verdad de las cosas que me había olvidado de ella, así que te agradezco, Mauricio, que la recuerdes. Ellos porque se fueron después a Francia. Se fueron a Francia, sí, porque bueno, la vida en Chile era muy difícil en esos años, ¿no? Y bueno, y ellos era incierto el panorama para el futuro, ¿no? Y tenía una hija o hijo. Tenían 3 hijos. Sí. 3 hijos, claro. Entonces, bueno, Francia les proporcionaba mejores posibilidades. Sí, pero la hija yo la vi después acá, trabajando de mesera en un café ahí en el barrio Yungay. Me dijo, yo soy la Palomo se llamaba ella, Calamé. Hija de la Brigitte. Oh, la dije, yo estaba grande ya ella. Tenía, no sé, 20 años. Porque yo la conocí chiquitita, como en 6 años. ¿Y ella está aquí en Chile? Estaba, pero estoy hablando de hace unos 10 años o más. Ya. Sí, la hija de Brigitte. Y de los demás no supe de los hijos, ni de ella, ni de Paloma. Oye, y ahí volvieron ustedes, o sea, ahí se encontraron trabajando ya como padre e hijo profesionalmente, tú y tú posteriormente, estoy recordando la conversación que tuvimos hace un tiempo atrás, en que tú me contabas que llegaste a otras radios después, Jaime. Claro, después de la Nuevo Mundo tuve la oportunidad de trabajar en la radio Umbral, 95.3. En el Umbral del Día, el programa que se hacía en la mañana, primero se hacía ahí al lado de la Facultad de Arte de la Chile, Correcto. que se escuchaba prácticamente a pocas cuadras a la redonda, Sí. en frecuencia modulada, realmente una trinchera, un bastión que había en ese momento. Y Con Juan Samuel. estaba Juan Samuel, habían varios que ¿cómo se llama? Que fueron los que forjaron justamente Enríquez, que mataron. Sí, estaba Enrique, estaba también David Stevens, que fue director de la radio. Bueno, sí. Un grupo que se mantuvo hasta que se fueron a la radio Umbral, que quedaba en Sargento Aldea, en el barrio San Diego, claro. Franklin, por ahí. Ahí estuvo, digamos, lo que vino después de la radio Umbral. Y ahí tuve la oportunidad yo de trabajar. Estaba haciendo un programa en la mañana. Bueno, hacía varios programas. Y ocurrió
una cosa que yo nunca imaginé, que es que a esa radio un día X llama a Pablo Aguilera preguntando por mí y quería una entrevista conmigo. Ya. Yo en un principio pensé que quería una entrevista de así como una radio y me dijo Claro. no, que quería que lo fuera a ver porque estaba pensando en la idea de incorporar una nueva voz a la radio Pudahuel, que era donde él trabajaba, Ah, mira. que está aquí al ladito. Ya. Y entonces yo fui pensando en que a lo mejor quería un locutor comercial o algo así. Y bueno, ahí me contó que tenían la intención de tener un locutor en la noche, en un programa de corte más romántico, la Pudahuel. La Umbral se escuchaba solamente en el centro de Santiago y con suerte en algunos otros barrios. Y solamente la gente izquierda. Y solamente la gente izquierda. Y la Pudahuel era una radio con cobertura nacional vía satélite. O sea, era un salto increíble. Y así para como- izquierdistas y derechistas. Y para todo, claro, había de todo, era muy popular. Y resulta que ahí yo conocí a don Joaquín Blaya. Joaquín Blaya, que era Joaquín Blaya y Jaime Vega, que eran los dueños de la radio Pudahuel, de la antigua, la original. Y mira tú lo que son las cosas, porque ahí conocí a don Joaquín Blaya y conocí a Pablo Aguilera, a quien yo había visto muchas veces antes en la radio chilena, pero ahí tuve la oportunidad de conversar, digamos, profesionalmente con él respecto de esto. Y me presenta a don Joaquín Blaya, que había conocido a mi abuela. Joaquín Blaya, cuando me entrevisté con él, me dijo, bueno, yo conocí a tu abuelo Fernando Dabañino allá en Valparaíso. Ah, Trabajamos juntos y tu abuelo me pidió un día que por favor lo ayudara con su hijo que quería trabajar en radio. mira. Con Ingresó, la urdiembre total. ingresó a la radio Miguel Dabañino, que según lo que contaba en ese momento, él veía toda la parte como de la contabilidad, no sé si era la boleta, la factura, algo así mencionaba. Y Pablo Aguilera, después de esa entrevista, que fue para mí una sorpresa realmente, que don Joaquín Blaya, que era un hombre alto, que hablaba así como serio, golpeado, era una voz así, me entrevisté con él y después le conté a Pablo Aguilera que había sido todo un éxito la conversación y que yo me incorporaba finalmente a la radio. Y Pablo Aguilera me dice en ese momento, mira lo que son las cosas. Yo te llamé a ti porque esta es una cadena finalmente, porque Joaquín Blaya conocía a tu padre me conoció a mí, yo entré a la radio, a trabajar a la radio por tu papá y ahora yo te estoy llamando a ti. Entonces era como un eslabón más de una cadena Florencia, atenta aquí, mira que vaya a tener pega dentro de poco en la radio. una cadena así Oye, pero de sucesos bonito. maravillosos. Pues dentro de la historia de la radio, para mí fue muy emocionante, además, trabajar con en ese contexto, digamos, de sentir que seguía aquí un correlato de historias radiales y que yo me hacía cargo además de un programa, imagínate, que se escuchaba a nivel nacional en un horario muy fresco, muy relajado, que era en la noche, de 9 a 11, hacía un programa de corte amoroso. Así que ahí ya debuté como... ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Yo estuve 2-3 años ahí, después me echaron, yo me fui a trabajar a otra radio en La Finísima, después me llamaron, volví... Oye, la anécdota de la chaqueta esta, ¿Cuál la ¿se anécdota? podrá contar? Bueno, podemos editar después. ¿Cuál la chaqueta? ¿Cuál Que de tú todas? dijiste que te prestaron una chaqueta. Cuando Tu yo papá. fui a la entrevista, cuando yo fui a esa entrevista en la Pudahuel, mi papá tenía la oficina América Producciones en Huelén con Providencia. Ya. Y le cuento, bueno, que iba a esta entrevista. Entonces, mi papá me regala un maletín James Bond Muy importante. de color azul, pinta. un poquitito más azulito que el chaleco que tiene ahora. Y me pasa una chaqueta con una corbata, creo que iba, no me acuerdo bien. La chaqueta me quedaba un poquito más grande, pero yo era bastante pililo, era bien flaquito, ¿no? Y en la maleta, en el maletín James Bond, llevaba un cuaderno y un lápiz. Nada más. Nada más. Y llego a la reunión, qué sé yo, don Joaquín Blaya me hace pasar. A todo esto, la previa de eso es que Pablo Aguilera me dice, oye, no te vayas a tirar muy al chancho con el precio. Claro. Yo no tenía idea, porque yo me acuerdo que en la Pudahuel me pagaban, era simbólico, el umbral, quiero decir. El umbral. El umbral era un sueldo simbólico porque Claro. era una radio que tenía esas características, digamos, de ser una radio de bajo presupuesto. Y aquí era como otra cosa. Entonces yo no sabía realmente cuál era el techo y le pregunto, bueno, ¿cuánto? Y me tira una cifra que yo quedé como golpeado, así como no puedo creer que me vayan a pagar esto. Y fui a la reunión con don Joaquín Blaya y don Joaquín Blaya ratifica el monto. Yo no lo podía creer. Para ese momento y para mí era una cifra
exorbitante. Claro. Y fue tan impresionante que quedé descolocado. Y don Joaquín Blaya interpretó eso como que yo no había estado de acuerdo con eso. Y me dijo que me iba a reajustar a los pocos meses de eso. Pero fue en ese momento, cuando yo firmé el contrato en esa radio, que yo salí con mi chaqueta, con mi maletín, caminé hasta Los Leones con Diego de Almagro, y de ahí hasta Providencia, y de ahí hasta Huelén. Y lloraba de la emoción porque no podía creer lo que estaba viviendo. Bueno. Era realmente un sueño. ¿Y tú, Miguel, estabas contento de que tu hijo hubiese...? Obviamente, era la posibilidad de abrirse, porque era efectivamente, como dice Jaime, una radio de alcance nacional, de una gran sintonía en Santiago, además, de manera que era un salto importante. Qué bueno. Eso, fíjate, que me hace recordar, y quiero homenajear a propósito, si tú me permites, Mauricio, sí. a un colega tuyo. Más que el colega de canto, es un colega músico. Porque después del golpe yo quedé cesante, obviamente. Estaba dedicado a hacer multitud de otros trabajos que no tenían absoluta relación con la radio. Y de casualidad un día el contador de la radio chilena me encuentra en la calle y me dice que Hernán Pereira, que estaba de locutor en la radio chilena, se iba lo habían contratado en la radio Minería. Y que yo fuera a la radio, porque él me vio trabajando en cosas que no tenían nada que ver. Entre paréntesis, ¿qué cosas trabajaba? En ese momento estaba llevándole los diarios a las hermanas Baltra, las hermanas de la Mireya Baltra, que tenían unos kioscos. Entonces yo me levantaba muy temprano, iba donde se reparten los diarios, los paquetes de diarios, y yo repartía. Ellos tenían tres kioscos, y estaba en el kiosco de Ahumada. En ese tiempo había movilización. Ahumada, esquina Agustinas, al lado del Hotel Crillón. Ya, sí. Y pasa el contador y me dice lo que te estoy contando. Y yo fui a la radio chilena a ver qué pasaba. Y Lucho Córdoba, José Luis Córdoba, ex baterista de la Orquesta Guambalí, gran persona, un hombre íntegro, y director en ese momento de la radio, me saluda muy afectuosamente. Nos conocíamos desde mucho antes de que yo empezara a trabajar en la chilena, porque en la primera etapa de la radio chilena, en el año 63, él estaba ahí. Yo lo admiraba mucho como baterista, qué sé yo, en fin, nos habíamos conocido. Y me dice: el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Claro. Es bienvenido, me dice. ¿Y don José Luis Córdoba, aparte de ser baterista de Guambalí, qué rol cumplía en la radio? Era director. Ah, ¿era director? Director de la radio. Ah, de la radio chilena. De la radio chilena. Ah, bien. Pero a ti te habían echado, ¿o no? No. Yo me fui a la Radio Corporación. Ah, ya. El año... Antes del golpe. 65. Ah, ya, mucho antes. Claro. Ya. Sí, yo pasé por varias radios y el 74, entonces vuelvo a la chilena y me dice José Luis Córdoba que yo... Entonces le digo: mira, yo no sé si tú sabes, pero yo estuve comprometido con el gobierno anterior, era lector de noticias en Televisión Nacional, trabajaba en la Radio Magallanes, o sea, es un currículum un poco complicado. Es más prontuario que currículum. Claro. Entonces me dice: no te preocupes, tú haz tu trabajo, que anuncias los discos que haya que hacer acá, no te metas en el escenario, si te llaman por teléfono para decirte cualquier pesadez, no contestes, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que yo no, las cifras que voy a dar son cifras supuestas, porque no los recuerdo, pero supongamos que yo tenía un ingreso equivalente a 100.000 pesos mensuales, claro, haciendo todo lo que hacía, claro, y el sueldo que ganaban los locutores en ese tiempo eran 500.000. Eran 5 veces más. Claro. Y le digo yo: bueno, yo estoy ganando esto. Entonces Lucho me dice: los locutores en esta radio ganan esta otra cantidad y tú no tienes por qué ganar menos que ellos. De manera de que no solo me recibió y me hizo volver a mi quehacer
natural, que era trabajar en radio, sino que además me dio un respaldo económico importantísimo que yo le agradecí hasta el día de hoy, por supuesto, porque eso me permitió retomar toda mi vida lo mejor posible, ¿no? Claro. Etcétera. Claro. Así que hay una similitud también en esa historia con, Oye, con y lo que este cuenta año Jaime. 74. 4, Ah, mira, un poquito después del golpe. claro. Claro. Oye, tocando otro tema que tiene que ver con la música y con la música comprometida, por decirlo de algún modo. Aunque de alguna manera la música comprometida, toda la música está comprometida con algo, aunque sea con el dólar. Claro. Nosotros le decimos canción con sentido. Canción con sentido. Claro. ¿Tú conociste a Violeta Parra? ¿Te tocó entrevistarla? No la conocí. Una vez se hizo una entrevista telefónica con ella y parece que algo sucedió con el teléfono y se cortó la comunicación y nunca más pude ¿Y reconectar. con Víctor Jara? Con Víctor, sí, pues yo trabajaba en DICAP. Ah, ya. Entonces teníamos un contacto bastante continuado, porque Víctor no solo grababa para DICAP, sino que era un activo hombre de la cultura que iba a darnos opiniones, a criticar o a aportar ideas. Y él siempre estaba disponible para todo lo que fuera necesario hacer. Yo estaba en el departamento de promoción de DICAP, de manera que tenía mucho contacto con él en ese sentido. Y muy cerca en el periodo relacionado con la creación de la población, que Claro. fue un trabajo periodístico, diría yo, ¿cierto? Sí. Que desgraciadamente no se dio la situación económica para hacer 2 discos, porque todo lo que había recopilado Víctor en la población daba para mucho más. Hay Un disco doble. claro, hay grabaciones en terreno, de las voces que allí se escuchan son la gente de la población. Claro. Oye, y con respecto a la nueva ola, porque tú también fuiste como importante en términos de la radio de esa época, digamos. Claro, claro. De la época de la nueva ola. Sí, pues, en los años 60. Claro. Sí. La explosión de los años 60. La explosión de los años 60. Fue muy interesante porque eso cambió, o sea, nosotros los jóvenes, antes de los 60, cantábamos y bailábamos unos dramones terribles que eran los boleros. Música de viejos. Claro, eran unos dramas que correspondía, qué sé yo, me acuerdo que habían en Villa Alemana había una pérgola donde se bailaba, entonces cuando un chico peleaba con una chica le dedicaba un disco y le ponía esa canción que se llama Señora, de Agustín Lara, que es horrible, que no tiene nada que ver. Era un muchacho de 15 años, te puedes imaginar, canto con esas cosas. Bueno, la nueva ola que parte en Estados Unidos, qué sé yo, y en Inglaterra, ¿no? Es música de jóvenes, son los problemas juveniles, Claro. Esos problemitas, entre comillas, que son grandes problemas para los jóvenes, relacionados con el amor fundamentalmente, etcétera. Entonces, eso fue una revolución musical en términos formales, si tú quieres, que fue el que encauzó la que vendría después, donde ya se agrega, ¿cierto? A lo estético se agrega lo ético de los contenidos que se empiezan a dar, sobre todo en la línea del folclore, neofolclore se llamó primero acá en Chile, que es el preámbulo de la nueva canción chilena y de todo lo que... Y que es el retorno de la Violeta, porque eso es lo extraordinario, ¿no? Eso es como, es volver, ¿cierto? Retomar lo que existía y que está olvidado, porque la Violeta era ignorada, ¿no? De manera de que eso fue un fenómeno muy interesante en los años 60. Sí, porque Violeta se suicida el 67. Claro. ¿Y de cuándo estamos hablando cuando dice el retorno de la Violeta? Estoy hablando del 64, 65. Pero ella estaba viva. Sí, digamos. claro. Ahí cuando las 4 brujas graban Ven acá, regalo mío, por ejemplo, Ven acá, una regalo cueca mío. que
Entonces, sí, esta canción, qué Y linda. ¿cómo se llama? Para bien al revés. Para bien al revés, qué sé yo, etcétera, ¿no? Claro. Se produce la situación del teniente Merino en Palena y empiezan las canciones del soldado, a dónde va soldado, Claro. etcétera, etcétera. Empieza a una suerte de canción protesta o de canción ahí que empieza como a hacer cosquillas, digamos, ¿no? Fíjate que yo tengo la impresión, y que es interesante lo que tú dices, porque creo que reafirma un poco una idea que tengo yo de que muchas veces las nuevas generaciones de musicólogos, estudiosos de la música popular en general, periodistas musicales, etcétera, por ignorancia y porque las fuentes que tienen están muy marcadas ideológicamente, se arman una especie de, ¿cómo te puedo decir?, de tinglado, de decorado, de cosas que no fueron tan realmente como ocurrieron. Por ejemplo, se habla de que la izquierda, como un bloque, era enemiga del rock. Y eso yo creo que es falso. Había, evidentemente, una crítica al colonialismo cultural que suponía la cultura del rock en nuestra cultura. Eso era real. Pero no hay que olvidar de que Juan Mateo Bryan, que funda los Vidrios Quebrados, era militante del Partido Comunista. De que el Gato Alquinta de los Jaivas era de la Jota. Yo lo vi tocar al Gato Alquinta con la camisa amaranto en la Plaza del Pueblo, en Valparaíso, el año 72, cuando yo estaba en la universidad allá. ¿Estabas ahí? El 72. En la Plaza del Pueblo, en Valparaíso, Claro. Después del Festival de Viña aquel. Claro, cuando... O 73 fue eso, ¿no? Sí, no me acuerdo bien. Ya. Claro, bueno, vi a los Jaivas ahí y vi al Gato con la camisa de amaranto. Yo era de la Jota, entonces yo dije, un compañero de la Jota. O se la prestaron la camisa, como una onda, digamos. Pero después me contaron, y después cuando estuve preso, había un tío del Gato Alquinta preso también, un viejito que vendía en la feria. O sea, un señor que vendía en la feria. Perdón por lo de viejito. Denostando al tío del Gato Alquinta. Pero eso me lo contó un amigo, yo nunca me di cuenta. Un viejo amigo. Y por otra parte, a mí me sorprendió mucho en la entrevista en la conversación y después la posterior entrevista que le hice a Pato Mans, es que él graba arriba de la cordillera en la compañía de Chino Urquide y ¿cómo se llama? Dos de las cuatro brujas. Sí, pues la mujer del chino. Pues Paz Undurraga. Se me olvida ahora. La Paz Undurraga. Paz Undurraga, Undurraga, exactamente. claro. Entonces Y otra más creo que estaba también. Claro, Sí. uno tiende a pensar, la grabó con Aquilapayún, porque eran todos de izquierda, Claro. arriba de la cordillera. También la un tema grabó con social. Quilapayún, pero la versión original es con el Chino Urquide. Claro. Y Chino Urquide se lo había pedido para los cuatro cuartos. Exactamente. Y el Pato le dijo que no. No, por favor, no me toques la canción. No te la vayas a llevar, es mía. Entonces es interesante lo que tú dices, cómo se van mezclando culturas musicales más allá de las barreras ideológicas, digamos, que pudieran haber. Entonces, la nueva ola era música para los jóvenes, independientemente si fueran muy críticos al sistema capitalista o no. Era música que todos los jóvenes disfrutaban. Oye, y una figura que de la nueva ola, aprovecho de preguntarte, que a mí siempre me ha dejado un signo de interrogación sobre la cabeza, una gran incógnita, porque grabó, que yo sepa, un tema que era maravilloso. Carl Martin. De Arica. De Arica. Carlos Martínez se llamaba, tengo entendido. Extraordinaria voz. Condéname a vivir. Pero esa es una canción maravillosa. Es una canción bellísima. Y después no pasó nada más con Nada él. más. No grabó nada ¿Y más. tú lo O creo que grabó otro disco y no pasó nada más. ¿Tú lo conociste? Sí, claro. ¿Sí? Lo entrevistamos a todos los artistas nosotros ahí en la radio. ¿Y qué recuerdas de Carl Martin? Nada, poco, muy poco. No recuerdo, porque fue un periodo de una efervescencia tremenda. Los sellos grabadores producían discos tras discos. El otro día entrevistamos a Lucho Torrejón, que era uno de los técnicos. Grabó 11.000 long play. 11.000 long play. Te puedes imaginar, en un estudio de grabación que había ahí en la calle Matías Cousiño, en el 6º piso de la RCA Víctor, de 40 metros de largo, no sé cuánto de altura. Ahí se grababa casi todo. Y en la Odeón, que estaba en San Antonio, que tenía otro gran estudio donde había grabado Lucho Gatica, etcétera, etcétera, Valentín Trujillo hacía otro tanto grabando con Luis Vidal, creo que se llama Vidal,
que eran los grandes técnicos de la época. Pero Torrejón tiene el récord de 11.000 long play grabados. Qué increíble Sí, pues. la revolución musical que tiene que haber significado esa época en Chile, ¿no? Exactamente. Así que tú me preguntas por Carl Martin, era uno de los 10 Claro. cantantes que iban en la semana a la radio para mostrar sus canciones. Claro, claro, a mí siempre no solamente a mí, a algunos otros amigos como Tito Escárate, Nicolás Oyola, somos admiradores de Carl Martin, de esa canción en particular, y no sabemos de otra canción. Yo me acuerdo que alguna vez, ya obsesionado, me puse a revisar mi colección de El Musiquero, Ritmo y Rincón Juvenil, y encontré un dato que decía que Carl Martin se había peleado con los ejecutivos de un sello y que había impedido la salida de un nuevo disco. Esa es la última noticia que... Puede ser. Después, la Radio Nacional, cuando Leo Caprile tenía un programa ahí, me entrevistó y a la salida conversé con el señor que estaba a cargo de los long play, de los discos, de la discoteca, y le pregunté por Carl Martin, y él me dijo que lo último que había sabido era que tocaba piano y cantaba en un bar en el centro de Santiago, en un hotel, creo. Fíjate. Y eso fue en los años 95, debe haber sido 94. Hasta ahí le seguí la pista a Carl Martin. Oye, una anécdota que quiero contar para hacer la siguiente pregunta. Hace unos años atrás vino Jaime a mi casa y estaba mi compañera con un grupo de exalumnos de ella de octavo básico, que ya habían salido de cuarto medio, eran todos adultos jóvenes. Y llegó Jaime con otro amigo, con Felipe Vilches. Iban pasando y pasaron a la casa y qué sé yo, los invitamos a pasar. Felipe Vilches, periodista. No, compañero mío de canal. Claro. Audiovisual. Y de repente uno de los chiquillos, en este asado que tenían al fondo, lo reconoció a Jaime, de alguna forma, porque Jaime no aparecía en los programas de televisión, no salía la voz de él en off. Entonces, de repente como que lo cachó y le dijo: oye, pero tú eres el que decía, llegó el momento. Sí, le dijo Jaime. Ah, ¿en serio? Sí. Y empezó a correrse la voz que estaba el tipo que decía, llegó el momento en ese asado. Ya había como 15 cabros. Entonces le pidieron que dijera, llegó el momento. Pero eran alaridos de risa y de alegría. Después le empezaron a pedir que dijeran los nombres de ellos con frases como: Juan Pablo González pasa a capilla. ¡Ah! Y lo grababan con celular. Cuéntame, ¿tú cómo llegaste a ese nivel de popularidad con esa voz? ¿A ti se te ocurrió esa frase, llegó el momento, por ejemplo? Yo creo que, como describía mi papá también, en la época de la radio, yo creo que todo surge en base a una cierta necesidad, ¿ya? Y ocurría que en ese momento era una transición que había de un programa en el que yo trabajé que se llamaba Pase lo que pase, que se terminó, que cumplió un ciclo de 5 años y se terminó, pero todo el equipo que conformábamos ese programa pasamos a un nuevo esquema, un nuevo programa, que se llamó, hasta ese momento, tenía nombre Rojo, y había incluso dudas, porque decían, pero Rojo suena muy comunista, decían Toro Rojo, decían, había que ponerle como algo. No estaba muy claro el nombre. Y tenía la suerte de ser una competencia de canto, de baile, y además le iban a incorporar el fútbol, una mezcla una amalgama bien rara. Y ahí yo hacía esta voz en off con el conductor, el Rafa Araneda. Pero el Rafa Araneda él animaba, era un monólogo animado, y nunca me daba un pase. Un pase al wing. Un pase al wing, como déjame tocar un ratito la guitarra o déjame... Nada, no había nada. Entonces yo, al término del primer programa, que era el programa 0, como el piloto, yo dije, chuta, si es que no hago algo acá, buenas noches, los pastores me van a decir, PLR para la casa, no tenéis nada que hacer porque no hablaste, no dijiste nada, no había publicidad, o sea, no había, solamente vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos. Entonces, mi papá siempre en la radio me dijo, anota todo lo que digas. Escribe siempre todo lo que vaya a decir, anota. Yo siempre andaba, bueno, ahora ando con un celular, antes andaba con una libretita que todavía la tengo, por cierto, anotando todo, cualquier cosa que se me ocurría, como en esta misma conversación he ido anotando a poquitito las cosas, como es esa libretita. Yo tomo nota de muchas cosas que se conversan, que se hablan. Y bueno,
En mi experiencia ahí en televisión, habían siempre sucesos muy curiosos, ¿no? Personajes que forman parte de la industria, que están ahí, que nadie conoce. Y uno de ellos, de apellido Troncoso, que era como el jefe de la parte de audio del canal, en la televisión, como en la música, como en todos lados, siempre hay incendios, que son situaciones que son imprevistos que hay que resolver. Entonces, cuando quedaba la escoba, quedaba la cagada, él decía, pero ¿cómo no vamos a ser capaces? ¿De qué estamos hablando? Entonces, lo repetía siempre. Y yo anotaba, pero ¿cómo no vamos a ser capaces? ¿De qué estamos hablando? Ya. Él decía, ya está. Yo cambié eso por, ya. Así como expresiones, Claro. ¿no? Onomatopeyas, tonos, qué sé yo. Entonces, cuando el Rafa animaba, yo trataba de meterme y no podía. No podía porque no había espacio. Y no encontré mejor solución que repetir exactamente lo que él decía. Entonces, cuando él decía, por ejemplo, María Jimena Pereira, opción 1. Y yo repetía lo que decía. Después, Rodrigo Díaz, rojo fama contra fama. Y como él tenía un tono agudo, y yo soy músico, yo decía, bueno, en una banda de jazz hay un solo, yo trataba de encontrar el mío, pero además jugaba como en la tonalidad de hacer un poco el contrapeso, digamos, de esa voz aguda. Y además yo quería de alguna manera también entender por qué yo era locutor, de dónde venía este deseo de ser locutor. Y venía leyendo y escuchando voces chilenas de los locutores. Conocí muchos colegas míos que todos eran locutores de frecuencia modulada. Y me parecía tan extraño que hablaran así tan correctamente, tratando de emular Lolo Achondo, un Petronio Romo. Entonces yo de alguna manera hacía como una humorada, ¿no? Con la voz grave del rojo. Y claro, finalmente de tanto repetir estas frases y esta manera fue quedando. Y la frase llegó el momento. Y llegó el momento, fue a partir de una final, en donde el programa se llamaba Rojo Fama contra Fama. Y era lograr la fama, ser alguien en televisión o pasar, digamos, a mejor vida, ¿no? Entonces, era un momento crucial para los cabros que cantaban y que bailaban. Correcto. Y entonces era como un momento realmente importante. Entonces, cuando venía... Llegó el momento. Y venía un Carmina Burana, sonaba de fondo una música y era como que todos se nos paraban los pelos de... Y eso de repetirse, digamos, se fue dando hasta que quedó como ahí en el inconsciente, que perdura curiosamente. Yo no tengo una explicación más que esa, claro. Quedó en el inconsciente colectivo, marcado de una manera muy particular. Oye, bueno, y la radio cumple 100 años, nos contabas tú. O sea, la primera transmisión fue el año 22. Sí, cuando tú partiste esta conversación y mencionaste el año 22, que había no me acuerdo cuántas radios en Estados Unidos, acá no había ni una. Y sin embargo se hizo esta transmisión desde la Casa Central de la Universidad de Chile. Ahí estaba Enrique Sacié con Salazar. Y había un receptor en el Mercurio que estaba en compañía con esquina Morandé, bien dicho. Pero ¿sabes que pasó lo mismo? Porque se escuchó esa transmisión en los barcos que estaban surtos en la bahía de Valparaíso. Ahí se escuchó. Sí. Lo mismo que se contaba Sí, acá. exactamente. Es un fenómeno muy similar, Claro. porque los barcos tienen sistemas de radio para comunicarse, etcétera. Entonces recibieron esa transmisión que fue absolutamente experimental y no sé, la propagación... llegó una casualidad, digamos. Y eso fue el año 22. El año 20 había 30 receptores en Buenos Aires. Imagínate. Eso fue el 19 de agosto, ahora se va a cumplir 100 años, 19 de agosto de 1922, fíjate. Oh, qué increíble. Y se cantó, tú que estuviste en Inglaterra, ¿no?
el Long Way to Tipperary, que es una marcha. En la primera transmisión el folclore chileno no estaba, ¿te das cuenta? ¿Cómo iba a estar el folclore chileno? Esto era algo importante. Oye, esta fue una transmisión que se hizo desde la Universidad de Chile. Claro, ahí está la transmisión. Es una locura de Sacie, Enrique Sacie, a quien le debemos que hoy día trabajemos en esta locura que se llama radio. Él organizó esta transmisión de radio. Claro. Él creó, en realidad, él hablaba con Marconi claro, conversaba, era un tipo joven, Salazar era su profesor. Y imagínate, tenía que saber las transmisiones, le pedía consejos, etcétera, etcétera. Mucho de esto lo contó el otro día en una una charla que tuvimos con la hija de Enrique Sacie, Henriette Sacie. Sí, y nos contaba de la personalidad de su padre, que era extraordinario, un tipo lleno de ideas. Hoy día estaría votando por el apruebo porque estaba por los cambios. Claro. En fin, era un hombre que siempre andaba buscando qué cosa nueva se podía hacer, en fin, y creó la radio. Y un año después, menos de un año después, estuvo en el inicio de la transmisión de la radio chilena, que nació en 1923. Mira. Y que desapareció del diario. Hoy día creo que se llama Play. Mira, fíjate que, bueno, en algún momento, el año 98, con los músicos que yo tocaba, grabamos un disco que se llama Bailables de Cueto Road, y que simula un programa de radio anclado en los años 60, 70, con jingles que inventamos a las tiendas del barrio Yungay, y todos los temas que cantamos, los cantamos con diferentes nombres, como un programa de radio. Y cuando nos empezamos a envolver en este tema, yo decía que la radio era el invento más poético que ha habido nunca. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación entre radio y poesía? Primero, que la radio alude a la voz, no a la imagen, y la poesía es más voz que imagen. Ahora, la poesía en sus comienzos fue oral, por lo tanto, más que escrita. Por lo tanto, más que el libro, la radio es el invento poético por excelencia, más que el libro, más que la televisión, obviamente, que es imagen. Entonces, esta especie de hallazgo que hice, digamos, de la radio como una invención, yo después empiezo a encontrar, y que la radio continúa con otros formatos de repente a través de internet o lo que sea, pero sigue siendo la radio, la voz. Y empiezo a encontrar cómo en nuestras vidas la radio ha estado presente de una forma u otra siempre. Imagínate, perdón. Sí, dale. No. Dale. No, es que lo que tú señalas es profundamente cierto, con un agregado, que es profundamente democrática la radio, porque es el único medio que permite una interacción. Si nosotros estuviéramos transmitiendo en directo en este momento y hubiera gente escuchando y que quiere participar en esta conversación, el teléfono permite que ellos participen. Absolutamente, ¿no? Y pueden tener opiniones discrepantes con lo que estamos diciendo nosotros. Claro. En ese sentido es un medio democrático, pero además tiene otra cualidad. Los creadores del radioteatro llamaron la radio al radioteatro el teatro de la mente, porque dibuja, ¿cierto? O sea, obliga, en eso precisa de colaboración del auditor, que es dibujar en la mente la escena que se está produciendo. Cuando tú dices camino por la plaza bajo la lluvia, tú puedes imaginarte 80 plazas distintas de acuerdo a la plaza que tú conoces, a la lluvia que tú te has vivido, a la hora que vas tú, pero te estás creando la imagen de tu propia realidad, ¿no? Esa fue la gracia del radioteatro, que es un género que desgraciadamente por temas presupuestarios, no por otra cosa, hoy día no está en el medio. Claro, y fíjate que hay toda una cultura de la radio que yo creo que es importante rescatar. Recuerdo en este momento, no recuerdo el título, un cuento de Julio Cortázar, de un hombre
que era actor de radioteatros. Entonces había una mujer que lo escuchaba y se enamora del hombre. Ella lo imagina de una forma, ¿no? El pelo rizado, una altura determinada, y le empieza a escribir cartas a la radio. Y él se enamora de ella a través de las cartas, imaginándola en una galería que daba a un patio, con una boina gris, con el pelo largo, rubio, sentada escribiéndole cartas. No, es un cuento maravilloso de Cortázar. Lo voy a buscar para darle después el título. Y deciden encontrarse. Y se encuentran a la salida de la radio. Gran desilusión de ella, era gordo, chico, feo. Y gran desilusión de él, ella no era la rubia que él pensaba, era una niña con otras características. Pero tenían tanto, pesaba tanto la mente en esta relación que se casan. Se van a vivir juntos y él empieza a tratar de transformarla a ella. Entonces compra el sillón, le compra la boina donde le imaginaba, le pedía que se sentara. Bueno, en fin, no voy a hacer spoiler, no voy a seguir adelante con el cuento. Pero es una belleza ese cuento de Cortázar. Y un homenaje a la radio, a ese teatro de la mente, digamos, de cómo uno iba imaginando. Sí. Sí, yo quería agregar a eso que tú mencionas y a esta historia de la radio que, agregando lo que dice Miguel, es que la radio tiene magia. Tiene una magia, esa capacidad de transportarnos a lugares insospechados, como un libro, una novela, un cuento, incluso una poesía. A mí me pasa que yo hago un programa en la radio que se llama El Tren de la Mañana. Y ponemos todo tipo de efectos de tren, desde los chirridos de las ruedas cuando hacen los cambios de rieles, el sonido de trenes antiguos, de trenes viejos, qué sé yo. Y además de eso, yo me he preocupado de grabar voces en la Vega Central, en el mercado, en la feria, de gente que llama, incluso que manda mensajes y que saluda. Y yo agarro los trocitos como si fueran pasajeros que se suban al tren. Hola, buenos días, ¿cómo están? Adelante, súbase por favor, y le invitamos a este viaje y vamos a recorrer en este viaje imaginario por nuestras 18 estaciones satelitales. Y se genera algo tan lindo, porque finalmente nos ponemos en el contexto de imaginar como si estuviéramos en un tren, con el efecto de sonido del tren de fondo, con las canciones que de alguna manera son el paisaje que va dibujando y además esto que tenía la radio antes, que eran las cartas, que se demoraba a veces mucho tiempo en llegar una carta y que había que tener mucha suerte para que la carta llegara justo el día que era el saludo de cumpleaños para la persona que se quería saludar. Hoy día está el WhatsApp y están los mensajes de audio, entonces permite generar un ambiente, generar un contexto, digamos, muy bonito además, porque tú mezclas la actualidad con las anécdotas, con las historias de la gente que escribe, con la música y todo eso además con el sentido del humor. Bueno, los efectos de sonido, los accesorios, todo lo que vas agregando. Entonces, la radio para mí es una instancia de mucha magia que encanta y que hace que la gente realmente, es lo que yo digo siempre, señora, apague la tele, encienda la radio y súbale el volumen y escuche esta canción. Y eso es como alucinante, realmente, una bonita invitación que hace la radio. Sí, no, es genial, es absolutamente genial. Escuchar radios de otras partes del mundo, la importancia de Radio Moscú en tiempo de la dictadura, por ejemplo, de la voz de José Miguel Varas, que generaba cierta expectación y tranquilidad escuchar a José Miguel hablando de la efeméride del movimiento obrero, de la izquierda chilena, las noticias horrorosas a veces. Y era una radio, era Radio Moscú. También podíamos escuchar la BBC para ser más democrático y escuchar de todos lados. O la voz de la OEA. La BBC, que fue importante en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Además, oye, pero John Lennon decía que a él le encantaba escuchar la BBC cuando estaba en Estados Unidos, cuando se fue a Estados Unidos. En una entrevista cuenta que escuchar la BBC para él es estar un poco de nuevo de vuelta en Inglaterra. O sea, claro, la importancia de la radio. Oye, bueno, podríamos hablar 3 días seguidos. Podrían ir a buscar unas pizzas y una cerveza para seguir conversando, pero podríamos encargar. Pero la verdad es que espero yo guardar este registro, transcribirlo, entregárselo para que ustedes lo vean.
y alguna vez poder tenerlo en YouTube, poder subirlo, para que la gente comparta con nosotros esta conversación sobre la radio, sobre un padre y un hijo que abarcan una cantidad de tiempo en radio, y lo que tú hiciste en Televisión Nacional fue como hacer radio a través de la televisión, porque era tu voz en off, ¿no? No era tu figura la que aparecía. Yo creo que todo lo que hay en televisión es radio. Es radio, ¿no es es la cierto? copia de la radio en todas sus dimensiones, ¿no? Las teleseries son el radioteatro. La copia feliz de la radio. La copia feliz de la radio, exactamente. Eso sí, todo el rato. Claro. Así que muchas gracias, querido Miguel, querido Jaime, por esta conversación. Bueno, siempre es grato, Mauricio, estar contigo. Te declaro mi admiración por el trabajo que tú haces. Y a propósito de radio, nunca olvido un programa que hicimos juntos en esta ADN que está ahí al frente, en otro estudio, en un programa que hacíamos en directo, en que una noche llegaste junto a José Miguel Varas José Miguel, sí, yo y también. hicieron un hermoso programa inolvidable, que no sé si estará por ahí grabado, pero lo tengo en el corazón. Muchas gracias, fue bellísimo. Y yo me acuerdo que me pidieron que cantara Nada, el tema el poema de Carlos Pessoa Vélez, que yo lo había cantado 500 millones de veces y se me olvidó la letra. Y lo siguió cantando José Miguel Vara. Yo me acuerdo siempre de esa anécdota. Bueno, Mauricio, muchas gracias por muchas esta gracias. oportunidad. Y gracias a Radio ADN que nos prestó el estudio. Gracias a Florencia Rodríguez, mi hija, que ha tenido la paciencia de acompañarnos. Al señor Claudio Rojas Tapia y al señor Faiz Machini Parada, que nos han acompañado con las cámaras. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Thank you. Bravo. Gracias, hija. por tu paciencia. Yo te aviso. Y después vamos a la pausa. Ya lo